vamos allí dentro de ese círculo en donde se va a hacer el salto entre dos. El número 5, Diony, a enfrentar al número 15. 1500 a los blancos, 1500 a Tierra Blanca. Ahí está. 500. De ese lado, la parte de atrás se arma. 500. Ahí está la canasta por parte del número 11. La primera canasta son de 3 puntos. Y es por parte de Tamazulapan. Es Tamazulapan, señoras y señores, ya ven las emociones. Ahí está entonces, señoras y señores, el balón en estos momentos está rodando. Hay una falta en la defensiva del equipo de Gladiadores contra Tamazulapan. Ahí está Tamazulapan, el número 12, al número 5, el 11, el autor del triple. Hay silbatazo, señoras y señores. Este partido se va a poner al rojo vivo. Y hay apuestas, así que vamos a ver qué pasa, qué sucede, qué acontece con este partido. Este partido nos va a poner al filo de la butaca. ¡Ahí está! ¡Una jugada defensiva! Ahí bajaron al más alto del equipo Tamix. Ahora el contraataque del equipo de Gladiadores. El número 5 viene. Ahí rápidamente manejando el Jerico. El balón lo tiene el equipo de Gladiadores. Número 23 se eleva. ¿Dónde quedó la bolita que dice el señor árbitro? Ahí silbatazo, bola entre dos, dice el árbitro. Y la alternancia le favorece al equipo de Gladiadores. ¿Dónde está el aplauso, señoras y señores? Muchos fuertes los aplausos, porque nos están regalando a estos jóvenes jugadas espectaculares, jugadas rápidas, jugadas sensacionales. Así que vámonos entonces, este partido está prendidísimo. El balón lo tiene el equipo de Gladiadores buscando por donde es el número 5, girando en su propio eje, 360 ese giro total allí por parte de este Gladiador número 5, lamentablemente no conecta, el marcador está 3 para el equipo de Tamazulapan, 0 para el equipo de Gladiadores. Esto patrocinado por la familia Martínez. Vamos entonces, el número 11, larga distancia, no consigue su objetivo, nuevamente el tiempo de tiro se va consumiendo. Amigo Gerardo, te escuchamos. Avanzamos con el partido, la pelota se va por la línea lateral y también nos vamos a un minuto de tiempo fuera. Empieza movidito el partido, empieza de ida y vuelta al encuentro del equipo de Gladiadores y el equipo de Tamazulapan vistiendo indumentaria en color blanco con un pantaloncillo en color negro, mientras que el equipo de Gladiadores vistiendo indumentaria en color azul y pantaloncillo en color negro también, para que la gente que nos está viendo a través de las pantallas de ARTV, Peralta TV, Camino al Deporte y Básquetbol Todoterreno sepan diferenciar a cada uno de los equipos. Y de esta forma entonces está jugando el partido en la gran final varonil. Saludos al amigo Lionel Rojas Villanueva, gran aficionado al básquetbol, que está cooperando para la transmisión en vivo y que además está donando al grupo Legados hoy en el baile, junto con el amigo Jesús Villanueva Diego. Gracias por su cooperación. Y también un saludo para toda la gente de Sogocho, a toda la gente que nos está viendo, nos está siguiendo allá por ese lado, por esta comunidad. Avanzamos entonces, camiseta número 4 del equipo de Tamazulapan, manejando, observando, distribuyendo la jugada rápido con el número 12, y el número 12 observa por dónde meter la pelota. Quiere saltar, Dios creativo, tiene que disparar, viene probando de larga distancia, la pelota no entra, recupera o busca la jugada. El equipo de los oficiales se indican 7 segundos al tiro,
7 para el disparo, entonces 7 segundos para el disparo. La pelota le pertenece al equipo de Tamazulapa, mantiene el trazo largo, la pelota no llega a su destino, maneja el esférico el equipo de Gladiadores, camiseta doble 0, manejando, observando Manuel Coyabalón, suelta y descarga la pelota, dorsal número 23, se anima de la distancia, la pelota no entra, el esférico cae para el equipo de Gladiadores, el lanzamiento, la pelota en la pintura. Y el balón se va a venir a mover, Pau, camiseta número 11, y el número 11 tiene. La falta número 11, primera de equipo. Se prepara entonces el equipo de Gladiadores, lanzamiento en la pintura, la pelota no llega a su destino. La segunda y última ejecución, preparando número 15, veremos si en esta segunda posibilidad logra encestar, logra sumar. Viene el lanzamiento y ahora sí, la pelota llega a su destino y se viene el empate ofensivo del equipo de Tamazulapa, camiseta número 11, manejando, observando por dónde ir, suelta y descarga por el costado de la izquierda, se van en la pintura de forma rápida, viene el 12, y el número 12 de Tamazulapa suma 2 puntos del partido, suma 2 puntos en el encuentro, el score es de 5-1, 5-1, y nos vamos. En el lanzamiento del doble 0, la pelota sigue en movimiento, veremos si hace el 5 y ahí el punto. Compañero Héctor, el partido está parejo. Bueno, pues sí, efectivamente aquí descargando toda esa energía que traen estos jóvenes de Gladiadores que vienen de los valles centrales, directamente desde Santa Cruz, Jojocotlán, contra el equipo aquí de la Sierra Virgen de Tamazulapa. Aquí viene el doble 0. Acaba de empatarse el partido 5-5 con esta jugada del doble 0 que puede conseguir el adicional, y esta jugada puede ser de 3 puntos, el doble 0. Con esta responsabilidad realiza su disparo, el balón ahí lo recupera el equipo de Tamazulapa, y ahí está pidiendo el 3, el 5, se adelantan. Vamos a ver qué jugada arma el número 4 al 12, el 12 por ahí está pidiendo el 5, el 5 ya le entregan el balón, se eleva el número 5, la pelota lo recupera la defensa de este equipo de Gladiadores. Número 5, el ataque por el lado derecho. Ahora Gladiadores se va 2 puntos arriba. Estamos en el minuto 2:50 y corriendo. 2 puntos arriba Gladiadores, voltea el marcador. Tamazulapa, número 11, tienen que, número 12, por ahí tienen que armar la jugada. Antes los árbitros acaban de tener el juego. Ahí va a haber dos posibilidades del número 12 y el 12 con toda también esa responsabilidad. En ese momento se concede un tiempo muerto registrado, y pues vamos a aprovechar también para anunciar que la siguiente final va a ser en la categoría veteranos. Jaguares contra Totontepec en esa categoría veteranos. Posteriormente la final de fútbol y más tarde la libre nacional. 5-7 el marcador a favor del equipo de Gladiadores. Y que se escuchen esos aplausos de todos los que estamos aquí presentes disfrutando de este partido. Esa es la categoría juvenil varonil. Número 12 está en la línea de tiros libres y con posibilidad de igualar los cartones, igualar ahí el marcador. El número 12 en su primer disparo, la pelota desafortunadamente no hace efectivo su primer disparo. Viene el número 12 con la segunda posibilidad. Van a entrar los jugadores en área restringida. Rescató un punto ahí, 50% de efectividad del número 12. Al contraataque, Gladiadores, el número 5. Todavía el balón ahí, lo pelean bajo la tabla. Los árbitros detienen el juego y nos vamos a el saque lateral. Vamos a escuchar los comentarios de Ángel. Segunda falta 1. Acumulan Gladiadores. Próximos tirajes.
Vámonos, señoras y señores, las diferencias son 2 a favor del equipo azul. El rebote es para Dionisio por sobre los 5, entrega para ir. Se anuncia los momentos de disparo, va a venir el número 12 de larga distancia. Corto, rebote todavía para el equipo blanco nuevamente Irving, tomando la posesión. Viene el 11, allá en la pintura, en la zona restringida, no está llegando en todo lo alto. Se pelea la redonda, la tiene el equipo de Gladiadores de la ventana. Se viene la transición rápida, otro pase malo, pase raro que equivoca el equipo de Gladiadores. Se equivoca lentamente en varias ocasiones el equipo. Últimos segundos, 6, 5, aquí viene Irving. Cerca, deja al público con la vocal. Así se termina, señoras y señores. Nos indica 6 puntos para Tamazulapa, 7 puntos para Gladiadores. Vaya partido que nos están brindando estos jovenazos de la categoría juvenil varonil. De aquí parece que se va preparando la de categoría veteranos. Son indicaciones de los organizadores. De ahí nos vamos a ir al fútbol. Saludos nuevamente a mi amigo Paco Chic, ya se encuentra presente. Y Rob Sensa. A ver el café, Paco. El café. Dale, pues vamos a volver a la segunda parte, señoras y señores. La pizarra 6-7. No es mucha la diferencia. El equipo campeón invicto es el equipo de Tamazulapa. En caso de que se ganara el equipo de Gladiadores, nos iríamos a otro partido. Y si no, ahí nos habremos terminado así como fue el Tixtlán y Tlahui, donde gana el equipo de Tlahui. Se va a reanudar el partido a media cancha con jugador del equipo de Gladiadores. Los señores árbitros determinan, dictaminan todo. Los detalles afinándose en el terreno de juego. Y nos vamos al partido. Se repone la segunda parte, la parte complementaria, donde vamos a terminar de escribir la historia. Viene el número 5 de larga distancia. Desde 3. Las redes se mueven, le ponen uno a casa, nuevo la pizarra, es una 9 por 4, número 4 del equipo de Tamazulapa, de la parte a la respuesta, hay una zona restringida, filtrándose, hay una falta y una infracción al momento del drible, y habrá 2 en la línea de drible, falta del número 14 del equipo de Gladiadores, a la línea zurdo, número 4 del equipo de Tamazulapa. Y el equipo de Tamazulapa en el primero ha sido fallado, ha sido errado. Y son 4 de diferencia. El segundo posible para el número 4. Viene el disparo. Fallado y errado. ¿Quién la tiene? Se va a todo lo alto. Viene el equipo de Gladiadores en la transición. Rápida número 23. Regresa a la defensiva. ¿Qué va a hacer? Espera a sus compañeros. Entrega para el compañero número 5 del equipo azul. Amaga. Se filtra. Bonita entrada. Bella jugada. Nada. Rebote para el equipo azul. Estaban robando el mandado. Estaban quitando el dulce. Ahí. Antes. Hay un 2. Hay un 2 y la alternancia será para el equipo blanco, ya que iniciamos en posesión del equipo azul. Ha pintado de blanco esa redonda y será para el equipo de Tamazulapa, para el número 4, entrega para el número 11. Armar la ofensiva al equipo, el equipo de los Piques, el número 11 dando las indicaciones. ¿Qué va a hacer Irving? Irving se sienta, Irving entrega al zurdo, se levanta. Gracias a Nacho. Las redes se mueven y se siquiera toca la río y se acercan a 2. Es el equipo de Gladiadores con este número 0. Allí Manuel con la posición del número 4, la parte defensiva. Otra vez juega el equipo de Gladiadores de la zona defensiva de larga distancia. Número 0, nada. Dionisio descolgándose, rebote en todas las alturas y se viene con el número 11 otra vez a la ofensiva el equipo de Tamazulapa. Mirri botando la pelota. Pantalla número 5 al zurdo, se levanta de 3. ¡Adentro! Le pone el número a la casa, mueve la pizarra y el equipo de Tama toma la diferencia a un punto a favor. A la respuesta número 5, suena 8. Se están dando con todo en el terreno de juego, se están despedazando estos jovenazos. El número 4, el zurdo se filtra, el zurdo le queda la pelota. Hay una falta antideportiva. Detectado con los señores árbitros. Hay una falta antideportiva. Así que serán 2 en la línea de tiros libres y posesión de bola. Vamos a ver al jugador número 0 del equipo de Gladiadores que ya está estacionado, está posicionado en esa línea de los tiros libres. Equipo. El primero le para punta, dispara, falla y erra.
La diferencia son 2 puntos, señoras y señores. A favor del equipo de Gladiadores en la línea de tiro libre, el número 0. Nuevamente toma la pelota. Viene el segundo disparo. Viene volando a la redonda. Adentro. Se van arriba por 4. La posesión será para el equipo de Gladiadores. Al saque el número 1 responde por el costado izquierdo del Catanga. Así que vamos a ver al equipo azul con esta posesión número 23 del equipo de Gladiadores. Allí nuevamente se anuncian los momentos de disparos. Se fijan en la zona restringida. Y la posición se queda para el equipo de Gladiadores. Todavía la posición. Se anuncian los momentos de disparo, los tiempos que restan para sacar el tiro. Lo hace en la zona restringida. Remate 1, 2 y 3. Nada hasta que llega Dionisio. Pone orden. Ahí faltan el terreno de juego. Nosotros vamos a hacer al amigo Heraclio, que fue conocido como el Chivo. 14-11 el marcador, favoreciendo al equipo azul y negro, al equipo de Gladiadores de Oaxaca. Así que a la ofensiva el equipo de Tamazulapa en el número 4 con la pelota. Vamos a ver quién se mueve. El número 11 de un tiro lentísimo. Vaya, recupera. Rebote ofensivo para el Tamazulapa. El número 11, el número 4, número 4. Cuidado ahí, foul, dice el árbitro del número 0. Así que saque lateral para Tamazulapa. Primera doble 0. Ahí está el número 4 con la pelota. Con la pelota el número 4, rápidamente el número 12 con la pelota, vamos a ver, vamos a la para abajo, el marcador 14-11, se mete a la pintura, ahí intento de un tiro largo, falla, recupera el número 5, rebote ofensivo, roba la pelota a la defensa del equipo de Gladiadores de la ciudad de Oaxaca, así que el marcador le pertenece al equipo de Gladiadores con la pelota número 5, el número 5 con la pelota ahí, vamos a ver, 5 se cuela y bonita asistencia. 2 puntos más para el equipo de Gladiadores que se arriba en el marcador 16-11. Vamos a ver el número 4 con la pelota, el 4 ahí. Otra vez pase ahí a la lateral. Otra vez al número 12, el número 12, tiro lejano, recupera la defensa rápidamente del equipo de Gladiadores de Oaxaca con la pelota. Este número 23 que tiene el marcador a su favor el equipo campeón perdedor, el equipo que vino de abajo y fue eliminando equipos hasta llegar hasta la gran final contra el equipo de Tamazulapa. Cuidado, ahí casi pierde la pelota el número 1 para el número 5. El número 5 con la pelota ahí, sin el sorteo. Un doble 0, le cayó la pelota y aprovecha 2 puntos más para el equipo de Gladiadores de Oaxaca. Así estamos en este momento en la siguiente final que sigue, es la de veteranos. Veteranos preparándose para que van a contender a continuación el marcador 18-11. Después se va a suspender un momento para ir a la final de fútbol 7. Y después del fútbol 7 regresaremos acá para terminar la gran final en la categoría libre. Inmediatamente después seguiremos con la premiación. Así está programado. Así está el programa para las finales del día de hoy. Así que nos vamos a ir a la cancha de fútbol a presenciar en la final también allá el fútbol 7 entre el equipo de... Bueno, ya se me olvidó, ahí está en rato, pero se me olvidó los equipos. Sale, vámonos. Allá está el número 11, Tamazulapa. El equipo de Tamazulapa al abordaje, al ataque. Vamos a ver, se ve abajo del marcador. El número 11, el número 5, vamos moviendo la pelota. Se mete a la pintura, la levanta ahí. Pero dice el árbitro que hay un foul. Consigue un foul, así que se va a la línea este número 5 del equipo de Tamazulapa para tratar de acortar la desventaja de 18-11. 18-11 primero. Toca ahí esa canasta. Viene por su segundo intento el número 5. Vamos a ver. Tratando. Hay que meter esos puntos importantísimos. Tiros libres. Ahí está uno. 18-12. 18-12 se mueve el marcador. Favoreciendo todavía al equipo de azul y negro. El equipo allá de Jojo. Gladiador de Jojo. Vamos. El número doble 0. Bonita colada. El rebote para quién es. Ofensivo para el equipo de Gladiador número 5. El número 5 tranquiliza las cosas. Toma con calma las cosas. Tiene la ventaja a su favor. Vamos a ver. Se mete a la pintura. Bonita colada. 2 puntos. 2 puntos más para el equipo de Gladiadores. Ahí está 20-12 el marcador. Ahí el número 11 Tamazulapa con la pelota casi se la pierde ahí. ¿Para quién? Para el número 4, circula la pelota y robo de pelota rápidamente para Gladiadores. El número 23, el tercero, intercepta la defensa del equipo de Tamazulapa. ¿Quién te vuelve a robar? ¡Solito! 2 puntos más.
Ahí está el marcador. 22-12. 10 puntos de diferencia favoreciendo al equipo de Gladiadores. Adelante, compañeros. Vale, gracias. Vaya partido, señoras y señores, que estamos viviendo hoy en esta tarde. La tierra de Santa Claus quiere llevar el primer lugar. Así que allá está Jojo Corrane, que vino de los Valles Centrales. Claro. Así que si gana Jojo se va a venir el segundo encuentro. Vamos a ver, queremos agradecer por allá a mi amigo Álvaro Ramírez, radicado allá en el DF, que nos diera la oportunidad de venir para narrarle a RTV. Gracias amigo Álvaro, ya estamos aquí en un frío tremendo por aquí. Ahí está mi amigo Diablito desde San Martín de Jicapan. Bienvenido amigo Diablito. Por ahí está mi amigo Braulio también, que vino desde Magdalena, Teitipac, por ahí. Bienvenido, aquí está mi amigo de Sogocho, mi amigo Mario también, que el día de ayer estuviera quitando. Vamos a ver, le queda poco al cronómetro, señoras y señores, y el equipo de la tierra de Santa Claus está arriba, 22-12, 10 puntitos es la diferencia. Así que ahí está, se viene el silbatazo, y el equipo de los Valles Centrales, Centro Oaxaca, la tierra de la Tlayuda, la tierra de los Chapulines está arriba en el marcador. Así que vamos a ver, le quedan segunditos por ahí al cronómetro. Y el encuentro está 22-12 en marcador. Así que por ahí, después de este encuentro, se viene otro. En la Veteranos Jaguares, para enfrentar a Totontepec, Villa de Morelos. Así que por ahí están los de Totontepec esperando, se viene el turno para ellos. Así que después de este encuentro, porque este se va a ir a otro encuentro para saber quién se va a coronar hoy en esta tarde aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. Vamos a ver, de 8 minutitos nada más nos dicen. Así que 500 pesos a Gladiadores. 8 minutos, juego de perdedores. Vamos a ver, 8 minutitos, así que aquí estamos arrancando. Vamos a ver, viene la tierra de Santa Claus intentando el contrarremate que no llega, toma, tiene la pelota. Vamos a ver, está recuperando y se va a venir desde la línea de fondo, la parte es del número 15, nos indican los señores árbitros. Así que vamos a ver, estamos con la pelota. Y viene el número 4, Tamazulapan del Espíritu Santo, la tierra Mique, la tierra de los jamás conquistados, lugar donde las lluvias nunca se van a la tierra sagrada del Rey Candoy. Así que viene el número 12, el equipo de la tierra de Cojo va a tener la pelota. Vamos a ver, no vino Alex, no vino el Güero para estos chamacos jugadores extraordinarios, jugadores claves que hoy hicieron el viaje a la tierra Mique. Pero aquí están estos chamacos, 10 segundos para disparar adentro. Y dicen en el box que el que pega primero pega doble. Vamos a ver qué dice Tamazulapan del Espíritu Santo. Porque viene el número 4. Está el número 4. Tama tiene la pelota. Está buscando el perfil para disparar. Un poco apretado. Así que viene Jojo. Y viene Manuelito con la pelota. Vamos a ver Manuelito. Sí, entró en la pelota. Estamos 4-0 en el marcador. Vamos a ver qué dice Tamazulapan del Espíritu Santo. Porque vaya que este encuentro está calientito. A pesar de este frío tremendo, vamos a ver, esto no va a impedir el calor deportivo aquí en esta cancha municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla. Así que te vamos a dejar los micrófonos, amigos. Le quedan todavía 6 minutos al cronómetro. Pues bien, estamos viendo la remontada que está tomando el equipo de Gladiadores. Tamazulapan se tiene que poner vivo si no quiere quedar en el segundo lugar. Gladiadores está haciendo todo lo posible por aniquilar este encuentro entre Tamazulapan y hasta el momento le está saliendo la jugada. Así que vámonos, mi buen estimado amigo Ángel.
Gracias, Quique. Vámonos entonces, señores y señores. Es el primer tiempo de esta gran final. Primer tiempo en esta bonita tarde. Y está manejando el equipo de Tamazulapa. Hay un descontrol por parte de Tamazulapa, no se entienden. Así pasa cuando sucede, señoras y señores, y el balón ahora le corresponde al equipo de Gladiadores. Gladiadores tranquilamente le pone calma, le pone hielo a este partido porque sabe que el marcador lo tiene a su favor, porque sabe que anímicamente está fuerte dentro del terreno de juego. Así que vámonos entonces, 4-0 el marcador, 4-0 el marcador, favoreciendo al equipo de Gladiadores. Primer equipo. Ahí está el balón que tiene Pedro, el número 23. Pedro va a encarar, Pedro ahí en el amague, rápidamente entrega para el número 5, el número 5 le robaron el esférico, para su fortuna, ahí estaba el número 1. El tiempo de tiro se va consumiendo, ahí está el número 3, el número 23. Lo bajaron, señoras y señores, y el balón, ¿quién lo tiene? Lo pelea fuertemente el equipo de Tamazulapa y el equipo de... Ahí está Gladiadores, se marca el árbitro, una falta antideportiva. Falta antideportiva por parte del número 5, así que va a haber dos posibles. Va a haber dos posibles y posesión de balón, señoras y señores. El marcador sigue. Primera falta número 5, segunda de equipo. Ahí está el primer tiro por parte del número 3. Fallando, por supuesto, ahí el nerviosismo también. 4-0 el marcador. Vamos a ver si abre el marcador del equipo de Tamazulapa, el número 3. Toda la concentración, así que la posesión de balón va a ser para el equipo blanco y negro. Ahí está el equipo de Tamazulapa, el número 4 es el que va a poner en circulación. El número 12 buscando quién se marca. El número 13, el 13 al 11. Lo 11, bonita jugada y espectacular. Congelado a la defensiva. Así que ahí está el contraataque del equipo de Gladiadores, anotando 2 puntos más. 6-1 el marcador, señores y señores. 6-1 el marcador en estos momentos. El balón que conduce, ya le quitaron el campeón invicto al equipo de Tamazulapa. Así que vamos a ver, ahí están Gladiadores, el número 23 elevaba, no consigue nada, 0-0. Ahí el número 15 no hay tabla, tampoco bajo la tabla. La defensiva del equipo de Tamazulapa, el número 3. El número 3 buscando con quién. El número 3 quiso engañar ahí en la defensiva. Lo dibujó y el defensor lo estuvo cazando. Nosotros mandamos a saludar a toda la gente que nos está acompañando por medio de la transmisión ARTV Peralta TV, Camino al Deporte, básquetbol todoterreno. Hay más de 1,200 gentes viendo, así que vámonos, amigos, Gerardo. Segunda falta número 5, será de equipo. Se prepara entonces camiseta número 3 en la línea de juego. La segunda y última ejecución, veremos si lo hace efectivo o no. Preparando camiseta número 3 de Tamazulapa, lanzamiento de la pelota. Bailotea en el aro, nada más no entra ese balón. Nuevamente camiseta número 3 y este latido tiene que disparar. El lanzamiento, el balón cae para el equipo de Gladiadores. Y este jugador le va a venir a poner tranquilidad al encuentro, a meter la pelota a la congeladora, a tranquilizar el avance ofensivo. Camiseta número 5 observa, preparando de larga distancia, triple. Nadie salió a marcar al camiseta número 5 y el jugador número 5 aprovecha. El score es de 9-2 el marcador, preparando y sumándose de nueva cuenta el equipo de Tamazulapa. 9-4 y nos vamos, un minuto de tiempo fuera. Amigo Quique. Comerciales, muy bien. Estamos viendo que Gladiadores se está poniendo en ventaja y Tamazulapa no quiere reaccionar o no están cayendo esas canastas, esos tiros, se está cerrando el aro. Ahí Gladiadores está aprovechando la ventaja en los rompimientos, en los tiros de larga distancia, y también decir que en el área ahí en el poste, los rebotes están consiguiendo pues hacer daño a la quinteta de Tamazulapa. Vámonos, mi buen y estimado amigo Gerardo. Continuamos con el partido, continuamos con el encuentro.
manejando la pelota el equipo de Gladiadores, camiseta número 5, otra vez el número 5, ¿quién paga el número 5? Y en esta ocasión eleva debajo de la tabla. Y se acaba entonces, se acaba la primera mitad, se acaba el primer tiempo de este encuentro todavía. Le queda una segunda mitad, le queda un segundo lapso. Vamos a conocer quién se lleva la victoria y vamos a conocer quién se lleva esta categoría. O el equipo de Gladiadores, o el equipo de Tamazulapa, o el equipo azul, o el equipo blanco. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde fresca para disfrutar el básquetbol, tarde fresca para disfrutar de las grandes finales que se viven en esta comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla. Último día de básquetbol, último día de baloncesto en esta comunidad. Y nosotros continuamos con el partido, nosotros continuamos con el encuentro y los dejamos en la segunda mitad para que les lleven la crónica el segundo tiempo a nuestros compañeros narradores locales que les llevarán el segundo tiempo de este partido. Y arrancamos con este segundo tiempo. 8 minutos para escribir la historia aquí en San Pedro, San Pablo Ayutla, en este evento deportivo, torneo hablando de básquetbol en esta categoría juvenil varonil. Ahí los árbitros oficiales detienen el juego, la falta, hay una falta en contra de los Gladiadores, así que número 3 con toda la responsabilidad, y en ese momento, urge puntos para que el equipo de Tamazulapa nuevamente tome confianza, se concentre en el partido, y ya cayó el primer punto, es efectivo, viene el segundo disparo, la pelota desafortunadamente no hace efectivo su segundo disparo. Aquí viene la respuesta del equipo de Gladiadores, equipo que viene de los Valles Centrales, número 5, intento de triple, la pelota ahora en el rebote por ahí, todavía Gladiadores intentaban por ahí encestar bajo esa tabla el balón con el número 4, que también hemos visto que tiene un buen tiro desde la zona de 3 puntos. Antes los oficiales vuelven a detener el partido. Va a haber un saque por ahí, lateral dicen los oficiales, no, es de dos posibilidades, le dan al número 3 y nuevamente con esta responsabilidad, disparo y agrega un punto, 9-6 el marcador. Se está aproximando, ya son 3 nada más para igualar ahí los cartones. El número 3 en su segundo disparo. Y hay un tiempo ahí, hay un tiempo muerto registrado, así que el marcador 9-7, solamente 2 puntos arriba, Gladiadores. ¿Qué dice la porra de Tamazulapa? ¿Qué dice la porra de Gladiadores? 2 puntos arriba el equipo de Gladiadores y todavía en el reloj 5:40, suficiente el tiempo, suficiente para esperar a ver cómo se escribe la historia. Se puede coronar Gladiadores como campeones en este 2024 o puede ser el equipo aquí de la región Mije. Adelante, vámonos en este momento, Gladiadores, no perdamos de vista a este número 5, que tiene un tiro de larga distancia. Quiere romper la defensa, le entregan al 5, una pinta, se eleva el número 5, se divide el balón y déjala. El equipo de Tamazulapa presiona a Gladiadores, no le permite el espacio, no le permite salir, y aquí viene el número 4 de Tamazulapa, va para el 5, por ahí el doble 5, se está atravesando, nuevamente el 5. Hay una infracción por ahí, hay una falta ahí del número 5 y los vamos al saque lateral, posesión de la banca, el equipo de Tamazulapa, y se hace presente también la banda de música de San Andrés Omar, que viene para
Aquí estamos, señoras, señores, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos en la final de aquí del torneo de básquet. Ahí estamos observando. Ahí estamos observando el partido de básquetbol y ahorita en estos momentos. Ahí estamos viendo, observando. Está jugando el equipo de Gladiadores. Está jugando el equipo de Gladiadores. Perfectamente. Gladiadores, el equipo de Tamix. Ahí estamos ya enterados, informados. Entonces la pelota en este momento lo tiene el equipo de Tamazulapa. Tamazulapa con la pelota. Bonita colada, bonita canasta. La gente obviamente al por mayor. Y ahí está Gladiadores una vez más al abordaje. La pelota con Gladiadores número 23 buscando, observando el panorama. Se quiere meter, se mete. Hace una voladita, pero finalmente la pelota no atraviesa. Saludos cordiales a la gente que nos está siguiendo a través de los diferentes medios de Facebook en vivo. Ahí está Itmes TV. Ahí también Ayuk TV y por ahí Agenda Mije. Avanzamos, la pelota lo tiene en este momento el equipo de Tamazulapan. Es el número 12 al 11 con la pelota buscando, encargando, observando quién va a tener ahí en corto al número 12, al número 4, este se va a levantar, lanzamiento del 4, contra remate tampoco, la pelota no se deja para que atraviese el arillo y la pelota lo tiene nuevamente el equipo de Gladiadores, el número 5 hasta la cocina, adentro. Gladiadores tiene allí nuevamente 2 puntos a favor de su causa. Tamazulapan dice por ahí un tiempo fuera porque esto se va a salir de control. Y ahí le permiten. Ahí el tiempo fuera. Ahí está el equipo de Gladiadores. En un momento pues ya vamos conociendo. Tamix 9, Gladiadores 11. Está cerrado, cerradito. Cerradito todavía en este momento. En este juego final. Todo mundo ahí quiere estar en la gran final y obviamente también nosotros ya estamos trasladados aquí en Ayutla Mijes, San Pedro y San Pablo. Ayutla Mijes es la fiesta tradicional. Gladiadores contra el equipo de Tamix. En este momento momentáneamente Gladiadores va arriba por 2 puntos. 11-9 según veo el marcador. Aquí andamos con Itmes TV y también obviamente a través de Ayuk TV y Agenda Mijes. Saludos cordiales. Se termina el tiempo fuera y se va a venir nuevamente el avance de este partido. No hay nada para nadie, está cerradito todavía. Nada para nadie. El marcador es 9-11. Hasta ahorita la pelota la va a tener el equipo de Gladiadores. Gracias, muchas gracias. Ya estamos aquí acercándonos. Hay un punto más a favor del equipo de Gladiadores. Y en la pelota entonces lo tiene el equipo de Tamix, que van un poquito abajo, es el número 4. 4 con la pelota buscando a quién va a encarar el 4, el mismo 4, lanzamiento adentro. Con esta voladita por arriba. 2 puntos a favor de la causa del equipo de Tamix. Entonces el marcador está casi emparejándose. Se va a la pintura adicional, puede haber otro punto a favor del equipo de Gladiadores. Es el número 4 que se va a la pintura. El 4 que se va a la pintura. Apunta metralla, un punto más. En estos momentos el marcador 12-12 en estos momentos. Viene entonces el equipo de Gladiadores. Ya sintió la presión de Tamac, ya sintió la presión del público. Va el número 5 colando el 23 por un costado, buscando, observando al 1. El 1 va a encarar, prefiere abrir por el 10. El 10 lanzamiento, bonito triple. Un bonito triple del equipo de Gladiadores. Nuevamente, ahí van 15-12 el marcador. Poquito duró el empate. Ya estamos 15-12. Saludos cordiales a la gente que nos está siguiendo en estos momentos a través de las redes sociales. Aquí andamos. Marcador 12-15. Va ganando el equipo de Gladiadores. Tamix va un poquito abajo en estos momentos.
Ahí estamos observando. 12-15, 12-15 en este momento. Va ganando el equipo de Tamazulapan. Perdón, el equipo de Gladiadores, 12-15. Se va a reanudar el partido después de este tiempo fuera. 12-15 entonces. La pelota lo va a tener el equipo de Tamix. Poquito más de... Avanzamos, señoras, señores, entonces. Ahí están. Hay otra falta que comete el equipo de Gladiadores. Ya se descontrola otro tiempo fuera porque esto está muy parejito. 12-15 el marcador. Y hay otro tiempo fuera, están cuidando demasiado el marcador. Ahí está el entrenador de Gladiadores. Va ganando, le está ganando al equipo de Tamazulapan en este momento. 12-15. Y esto también tiene que echar en juego todo lo que tengan preparado, entrenado, porque no hay mañana, hoy es el día. Ahí está el equipo de Tamazulapan también ahí platicando, discutiendo qué se va a hacer, mientras el equipo de Gladiadores también afinando los últimos detalles para tratar de encarar estos últimos momentos. Y a ver qué sale, porque esto ya se está cosiendo y hasta ahorita el marcador está cerradito, señoras y señores. No hay nada para nadie todavía. Es un triple nada más, son 3 puntos. Y lo sabe Gladiadores y lo sabe Tamazulapan del Espíritu Santo Mijes. Saque lateral a favor del equipo de Gladiadores. Gladiadores tiene la pelota. La va a poner en circulación número 23 buscando por dónde encuentra el receptor el 0-0. Falta, es una falta estratégica, obviamente. Si no, el tiempo se acaba y esto es cruel para el equipo de Tamix. Por eso están apostándole a que Manuel 0 vaya a fallar, pero vamos, están inspirados, van arriba. Los nervios están del lado de Tamix. Viene Manuel, prepara, metralla, observa, apunta, fuego, adentro. Adentro, señoras y señores. Viene nuevamente al abordaje Manuel, su segunda oportunidad. Le dicen por ahí, cuiden al que está solito, que es el 4. Está Manuel, segundo tiro. Tablerazo allí. Simplemente rebote para tener control de la pelota. Y aquí quieren consumirse el tiempo. Se acabó. Se acaba el tiempo, señoras y señores. 12-16. 12-16 el marcador, así está quedando. Ha ganado Gladiadores, manejó muy bien el partido, manejando excelentemente el partido y por eso es que Tamazulapan se queda 4 puntos abajo y se lo lleva Gladiadores, que lo estaban cuidando demasiado. Y obviamente, ¿quién quiere perder una gran final? Nadie quiere perder una gran final. Por eso es que aquí exactamente hicieron lo que tenían que hacer. Empezaron a cuidar demasiado el partido y ha ganado el equipo de Gladiadores. Gladiadores y ha perdido el equipo de Tamazulapan. Segundo lugar, Tamix. Así estamos. Saludos cordiales entonces. Esperemos ya el siguiente partido. Después de este que acabamos de disfrutar, cardíaco el partido, ya están los dos equipos que siguen a